Gracias por asistir a esta nueva entrevista de Galería Política. Hoy nos acompaña Rafael Nieto Loaiza, columnista, ex viceministro, precandidato presidencial y académico. Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos Andrés, y para todos aquellos que nos están viendo en Galería Política. Rafael, vamos a comenzar, antes de adentrarnos en el tema del expresidente Uribe, que es uno de los temas coyunturales en este momento, hablando un poco del departamento de Antioquia. Antioquia está celebrando hoy 207 años de independencia. En 1813, el 11 de agosto, se realizó este primer acto de independencia. Algunos antioqueños sienten que desde el poder central se trata, digámoslo de esta manera, con cierta discrepancia, con un rasero distinto a los antioqueños que al resto de los ciudadanos del país. Y digo esto porque pues no solo ha sucedido la detención preventiva del expresidente Uribe, sino que también el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se encuentra detenido, ambos en procesos judiciales a los que han acudido reiteradamente a dar la cara a la justicia. ¿Qué piensa alrededor de este pensamiento de algunos de los antioqueños? Pues Andrés, lo primero que hay que decir es que efectivamente este es un país que sigue siendo excesivamente centralista. Me parece que profundizar la descentralización es fundamental y que el gran reto es hacerlo sin perder instrumentos de control en la lucha contra la corrupción. Creo que la parte negativa, la cara negativa de los procesos de descentralización está ahí, en que en el nivel regional y local ha habido enormes dificultades de corrupción. Ahora, ciertamente Antioquia no es el departamento más afectado por problemas de corrupción en el país, ni mucho menos. Hay otros que tienen problemas muchísimo más graves y sin embargo sí pareciera que contra los antioqueños el rasero del sistema de administración de justicia es distinto. Que ese rasero tenga una motivación de carácter regional, es decir, que haya un sentimiento contra Antioquia en el sistema judicial, no lo sé, Carlos Andrés, no me atrevería a afirmarlo, pero sí no deja de ser sumamente preocupante que dos figuras políticas tan relevantes en el plano nacional y regional, como son el expresidente y senador más votado de Colombia, Álvaro Uribe, y el gobernador Aníbal Gaviria, estén hoy ambos privados de su libertad, cuando uno encuentra que en otros casos la justicia debería haber actuado con más celeridad, probablemente con más severidad, y que teniendo indicios muchísimo más fuertes, ellos sí, estos responsables de otros delitos, en cambio, no hayan sido objeto de medidas de aseguramiento. Hablando justamente de eso, de los diferentes raseros, ¿usted siente que la Corte Suprema de Justicia, al pedirle al presidente Álvaro Uribe que se quede en prisión preventiva, así sea en la casa, está midiendo con un distinto rasero al uribismo que al resto de los sectores políticos en Colombia? No hay duda. Primero, hagamos el ejercicio de comparar. Esta misma Corte Suprema de Justicia que priva de su libertad al presidente Uribe es la que, estando Jesús Santrich detenido, obrando contra él pruebas inequívocas de su vínculo con el narcotráfico, teniendo una solicitud de extradición vigente por parte de los Estados Unidos, decreta su libertad. Y lo hace a pesar de las advertencias que hicimos muchos, yo entre ellos, de manera verbal y escrita, de que si lo liberaban se iba a fugar. Y se fugó. Y en cambio el presidente Uribe, que se ha presentado una y otra vez, todas las veces que lo han llamado al sistema de administración de justicia, sobre el cual no hay riesgo alguno de que se vaya a fugar, que además tenemos claro que no es un peligro para la sociedad. Bueno, a él, en cambio, sí le decretan una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Sin duda hay un doble rasero. Aquí hay algo que no funciona, porque además hay que recordar, Carlos Andrés, que la medida de aseguramiento privativa de la libertad tiene que ser necesariamente excepcional
y muy bien justificada. Y cuando uno encuentra que lo hacen en 1554 páginas, que es casi 3 veces más grande que la sentencia de la Corte en el caso del Palacio de Justicia, solamente para decretar una medida de aseguramiento, lo que termina percibiendo es que detrás de toda esa parrafada, lo que hay en realidad es una medida de corte de carácter político. Rafael, no era un secreto las diferencias que tenía el expresidente Uribe cuando ejerció como mandatario con la Corte Suprema de Justicia. ¿Se equivocó el expresidente Álvaro Uribe al demandar a Iván Cepeda en la Corte Suprema de Justicia o se equivocó lanzándose al Senado sabiendo que el juez natural de los senadores era la Corte Suprema de Justicia? Es decir, darles la oportunidad de que lo empezaran a juzgar. Yo no creo, yo creo que el presidente Uribe de buena fe pensó que la Corte actuaría conforme a derecho, a pesar de los antecedentes que son muchos, porque evidentemente el sesgo antiuribista de la Corte es viejo, y voy a nombrar 3 ejemplos muy rápidos, podría dar muchos más. Este es un enfrentamiento que nace de denuncias que hicieron funcionarios de la administración Uribe contra 2 jueces, y además habían sido los 2 presidentes de la Corte, por vínculos con Giorgio Sale, el narcotraficante italiano que después fue extraditado. Esa denuncia cayó muy mal en la Corte. Más adelante, ese malestar se tradujo en que en al menos 2 ocasiones distintas y por varios meses, la Corte se negara a escoger fiscal de ternas que había presentado el presidente. En el ejercicio de separación de poderes, el fiscal lo escoge la Corte, pero de nombres que presenta el presidente de la República. Lo que tenía que haber hecho la Corte era respetar ese sistema y haber escogido un fiscal de esas ternas presentadas por Uribe. Se negaron. Y no era un problema de los nombres, Carlos Andrés. En una de esas ternas, por ejemplo, todos eran grandes juristas, estaba Margarita Cabello, que fue después elegida presidente de la Corte. Es decir, la Corte se niega a escogerla como fiscal, pero después la elige presidente del tribunal. Evidentemente era porque estaba en la terna de Uribe, no querían escoger un fiscal de Uribe. Y tanto más adelante, como consta en el proceso contra Diego Palacio, entre otras cosas otro antioqueño ilustre, hay grabaciones que muestran que los jueces de la Corte dicen que hay que tomar decisiones en contra del entorno del presidente Uribe por razones de conveniencia política, dicen que tienen que hacerlo por consenso, porque eso, según decían, los blinda mejor, lo mismo que ha pasado en esta ocasión con la medida de aseguramiento, y que además lo que tiene que hacer esa Corte es actuar, lo cito textualmente, en legítima defensa contra el entorno del presidente Uribe. Lo que está claro es que al presidente Uribe y a su entorno le tienen inquina, le tienen ojeriza, y que eso se traduce en decisiones judiciales, lo que supone, por supuesto, una violación a la imparcialidad que debería tener el sistema de administración de justicia y ha supuesto también violaciones al debido proceso en el caso del presidente. 19 intentos de reforma a la justicia vamos a ajustar este año con la nueva propuesta del gobierno de Iván Duque y no ha sido posible reformar la justicia vía Congreso. Dentro del uribismo se ha propuesto que se reforme vía Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted estaría de acuerdo con esto o pensaría que hay otro modelo? Es que la Corte Constitucional no ha dado ninguna posibilidad distinta que la constituyente, Carlos Andrés, y trato de explicar por qué. Usted lo ha dicho, casi 2 docenas de intentos de reforma al sistema de administración de justicia, todos fallidos, porque las Cortes se atraviesan para que no se produzca esa reforma, y en uno de esos procesos, después de que ha sido aprobada la reforma del Congreso de la República, la Corte Constitucional echa abajo, dice que es inconstitucional la reforma, porque eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura y establecía un tribunal de aforados para juzgar a los jueces y magistrados del país. Lo que ocurre es que si uno quiere transformaciones de fondo, Carlos Andrés, en el sistema de administración de justicia, ya la Corte Constitucional dijo que el único camino posible era la constituyente. De manera que no es un tema de que sea una propuesta uribista o con ocasión de la coyuntura en relación con el presidente Uribe, es que la Corte Constitucional misma no ha dejado ningún camino distinto al referendo o a la constituyente. Ahora, déjeme decirle de entrada, para que no haya más discusión sobre el punto, Carlos Andrés, una constituyente que no tiene el apoyo del presidente de la República está destinada a fracasar. Y el presidente ya ha manifestado que no está de acuerdo con esa propuesta. Pero hay que decirle a todos los colombianos que si se quiere una reforma de fondo, el único camino posible es ese, el de una constituyente. En términos generales y hablando del presidente Iván Duque, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión de estos 2 años de gobierno? Creo que Carlos Andrés, el presidente, ha tenido un desafío que hace que la evaluación de su gestión
tenga que esperar a la finalización de su gobierno, y es el del COVID. Si el gobierno del presidente Uribe, el de la seguridad democrática, y el de Santos fue de la paz, esté uno de acuerdo o no, para tratar de simplificar el relato de país que se construía en torno a esos gobiernos, lo que está claro es que el gobierno del presidente Duque será el gobierno de la pandemia, será el gobierno del COVID-19. Y por tanto, lo que tenemos que ver es cómo al final del gobierno se ha enfrentado la crisis de salud pública, yo creo que hasta ahora lo viene haciendo bien, y sobre todo cómo se han dado soluciones a esta profunda recesión económica que ha dejado el confinamiento. Creo que las calificaciones de este gobierno, tomando en consideración que es el gobierno de la pandemia, no se pueden dar sino cuando la pandemia esté bajo control. Rafael, finalmente, se ha hablado de que ya con el presidente Uribe en este momento en prisión domiciliaria comienza dentro del uribismo un fracturamiento, pero a la vez también una carrera por la campaña a la presidencia. ¿Usted está de acuerdo con que ha comenzado la campaña a la presidencia de la República para el próximo periodo? Yo creo que la campaña empezó para otros, no dentro del Centro Democrático. Usted ya ha visto cómo Sergio Fajardo manifestó su intención y dijo que era candidato. Lo ha hecho también Jorge Robledo en el Polo, y en la misma dirección se han manifestado muchos otros. En el caso mío, yo creo sinceramente, Carlos Andrés, que las precandidaturas son prematuras, que faltando 2 años de gobierno no es el momento para empezar a hablar de quién puede ser o no candidato para el 2022, y que lo que tenemos que hacer es darle un tiempo al gobierno para poder enfrentar esta crisis y trabajar todos en la línea de tratar de resolverlo, y que ahí deberíamos concentrar nuestros esfuerzos y no en precandidaturas. Pero yo respeto las posiciones de otros, y también dentro del Centro Democrático hay personas que han manifestado su intención de ser precandidatas. Yo respeto esas posiciones. A principios del siglo XX, con la gripe española y luego con la crisis económica, se detonaron grandes guerras, grandes conflictos y la posibilidad de que discursos populistas y nacionalistas emergieran y se tomaran parte de Europa. ¿Usted cree que en el caso específico de Latinoamérica y de Colombia, luego de esta pandemia, estamos en riesgo de que los discursos populistas nuevamente emerjan y lleguen al poder? Sí, y además tenemos antecedentes de esos discursos populistas en Colombia. Esa es parte de la tragedia. Yo sostengo, y lo digo claramente, que la izquierda radical le apuesta siempre por el empobrecimiento de nuestros países, porque hace que esos pobres, primero, no tengan tiempo para nada distinto que pensar en supervivencia, pero además también piensan que dentro de esos pobres el discurso populista tiene más posibilidades de pelechar, de fructificar, que esa es una siembra que tiene mejor cosecha hacia adelante. Y eso es evidentemente lo que vienen haciendo. Por eso apuestan a que el confinamiento se mantenga muy cerrado, porque saben que el confinamiento genera más desempleo y más pobreza y más hambre, y piensan que entre esos desempleados y entre esos hambrientos tendrán más posibilidades de que su discurso populista tenga posibilidades de fructificar. Es una apuesta clara para conseguir que haya más apoyo popular entre la población, el de ahondar en la pobreza y aprovechar la circunstancia de la pandemia. Me temo, sí, claramente, que tenemos unos riesgos mayores en las elecciones del 2022 que los que ya teníamos en el discurso político del 2018. ¿Qué personajes, ya para cerrar, le parece que van a ser fundamentales en esas elecciones presidenciales a futuro? Uno será Petro, no tengo la menor duda, y detrás de Petro irá toda la izquierda. Hoy encuentran algunas diferencias y hay candidaturas, precandidaturas alternativas, pero a la hora del té, como pasó hace 2 años en las elecciones del 18, todos terminan detrás de Petro. No hay quien le pueda competir dentro de la izquierda a Petro, así que apuéstele usted que una de las figuras va a ser evidentemente la de este exguerrillero con discurso populista y de izquierda radical. La otra figura en la centroizquierda será muy probablemente Sergio Fajardo. Tiene dificultades todavía porque su partido o movimiento político, Compromiso Ciudadano, es prácticamente inexistente y necesita que le den la sombrilla en los verdes, pero es muy probablemente lo que va a ocurrir porque su aliada fundamental, que es Claudia López, es probablemente quien tenga más poder al interior de ese partido, y no creo que ni el exgobernador de Boyacá,
Amaya ni el exgobernador de Nariño, Romero, tengan al final chance real de quedarse con la candidatura de los verdes enfrentados frente a Fajardo. Así que uno pensaría que Fajardo es otro. Y del centro a la derecha hay distintas posibilidades y candidaturas. Fico Gutiérrez, que tiene la ventaja de haber sido muy popular en Antioquia, pero tiene la dificultad de que no tiene movimiento propio y no le fue bien en las elecciones, ni en la gobernación, ni en la alcaldía. Alex Char, que a diferencia de Fico también tiene popularidad, pero sí tiene una fuerza política no solamente en el Atlántico, sino en todo el Caribe y además una gran capacidad económica. No sabemos si Germán Vargas quiera. De la última columna publicada llegué a la conclusión de que sí, que al menos está pensando en esa posibilidad. Eso podría fracturar Cambio Radical, pero no hay que descartarlo. Es posible que el partido de la U tenga a Dilian, la exgobernadora del Valle, como una eventual candidata. La candidatura de Marta Lucía Ramírez, en cambio, entre los conservadores la veo sumamente inviable, muy poco factible. Creo que su figura se ha erosionado mucho. No sé si al final los conservadores se vayan a aglutinar en torno de Alejandro Ordóñez, y probablemente usted tiene que contar con una candidatura del Centro Democrático, que todavía no ha definido reglas de juego para escoger su candidato. Ahora, si todas estas candidaturas del centro a la derecha, Carlos Andrés, se presentan a la primera vuelta, lo más seguro es que en la segunda solamente estén Petro y Fajardo. Para que eso no ocurra, es indispensable definir unas reglas de juego entre aquellos que estamos del centro a la derecha pensando en unos principios fundamentales que puedan aglutinar estas fuerzas, porque si esas reglas de juego no se producen y no tenemos uno, máximo dos candidatos en esa primera vuelta, pues no vamos a llegar a poder competir en una segunda. El único escenario posible para que en la segunda vuelta estemos Petro y nosotros, o Fajardo y nosotros, es llegar a una gran alianza que permita la definición de una candidatura viable de unidad del centro a la derecha en el 2022. ¿Ese candidato del Centro Democrático podría ser Rafael Nieto? Insisto, Carlos Andrés, yo creo que es absolutamente prematuro hablar de precandidaturas. Yo me niego. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros, enfrentados a la peor crisis económica de nuestra historia, con una tasa de desempleo de 19.8, eso significa casi 2.350.000 desempleados más, cuando la pobreza crecerá este año un 15% y saltaremos casi al 42% de pobreza, cuando la pobreza absoluta en las tres principales ciudades del país va a salir del 4.5 al 16.7. Lo que tenemos que hacer todos en este momento es reflexionar sobre cuáles son las salidas a esa crisis económica y no estar pensando prematuramente en las precandidaturas. Yo, por lo menos, lo que estoy haciendo es tratando de proponer soluciones para esa crisis económica. No me voy a poner a distraerme en este tiempo con una precandidatura que, insisto, está fuera de oportunidad. Rafael, muchas gracias por acompañarnos en Galería Política. A usted, Carlos Andrés, por pensar que mi opinión puede ser interesante. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos en una próxima ocasión.